¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo de Estilo. El día de hoy vamos a presentarles un tema súper sencillo, súper interesante. El adjetivo calificativo. No se diga más. Avancemos. Bueno, para poder entender esto, debe quedarnos claro que existen tres formas de definir al adjetivo. Vamos a empezar por el más básico. Semánticamente. Tú sabes que cuando hablamos de semántica, hablamos de el significado de la palabra. En cuanto al adjetivo calificativo, gracias a este significado que tiene, eso le permite modificar al sustantivo, con quien trabaja siempre, ¿ya? O quien haga a su vez. ¿Y qué es modificar? Pues es restringir o precisar. Oiga, profe, no entiendo bien lo que me quiere decir. Nada mejor que un ejemplo. Vayamos a un ejemplo. Niña, sustantivo sencillo y básico. Criatura humana de corta edad y pequeña estatura. Muy bien. Ahora, fíjate, cuando le agregamos un adjetivo, como que nos especifica, nos precisa un poco más a qué nos referimos, ¿no? A la niña llorona. ¿Te das cuenta cómo trabaja el adjetivo calificativo? Sirve para, como su nombre lo indica, para calificar al sustantivo. Muy bien, espero que te haya quedado claro. Ahora pasamos a lo segundo. Lo morfológico. Tú sabes que cuando hablamos de morfología, hablamos de estructura interna. Y fíjate, comparémoslo con un ser humano. Cuando tú ves una persona, ves una totalidad, ¿no? Integrado totalmente. Pero si te pones a pensar, el ser humano está formado por pequeños o medianos, o grandes en algunos casos, órganos internos. Y la suma de esos órganos es lo que le permite su unidad, lo que tú puedes ver. ¿Correcto? Espero que te haya quedado claro esta parte. Ahora, morfológicamente el adjetivo también tiene esos organitos, esas partecitas internas. Tiene el lexema, que es la raíz, donde está el significado, pero también tiene género, número y grado. Vamos a ver uno por uno, ¿qué te parece? A ver, en cuanto al género, es femenino y masculino. ¿Correcto? Bien, avancemos. El género puede ser, a su vez, variable o invariable. Tú sabes que cuando es variable, se modifica, cambia, para adaptarse al femenino y al masculino. Y cuando es invariable, su nombre mismo lo indica, no varía nunca, no se modifica, continúa igual. Aquí tenemos, si yo te digo, en el primer caso, variable, la niña es buena, correcto. Si te cambio a niño, cambio de género, ¿me seguirías diciendo niña, niño buena? No, pues no solo no suena bien, sino entonces diríamos el niño bueno. Fíjate en el otro caso, el invariable. La niña es ágil. Y si le cambio al niño, ¿el niño es ágilo? No, pues el niño es ágil. Por eso te digo que hay morfológicamente hay dos tipos de adjetivos, los variables y los invariables. Sigamos. Ahora vemos el número. En cuanto al número, ya sabes, indica la cantidad de elementos a los que se refiere. Si decimos singular, ¿cuántos elementos son? Muy bien, uno. Y si decimos plural, muchos, dos o más. Muy bien, fíjate, simplemente para ilustrar, porque creo que ya te quedó claro. Cuando decimos número singular en el adjetivo, ejemplo, la niña es buena. Una sola. Muchas, dos niñas, 10 niñas, muchas niñas, infinitas niñas son buenas. ¿Listo? Esto sí está súper claro. En cuanto al grado, aquí sí lo vamos a explicar posteriormente. ¿Ya? Ahora no, porque es un poquito más complejo y quisiera que vayamos entrando en la onda para poder hacerlo más tranquilamente. La función sintáctica tiene que ver con el orden de las palabras dentro de la oración. Y fíjate, cuando hablamos de adjetivo calificativo, esas palabras pueden cumplir función atributiva o predicativa. Cuando cumplen función atributiva es porque están trabajando con verbos copulativos. Y cuando están cumpliendo función predicativa, están trabajando con verbos no copulativos. Oiga, ¿y cuáles son los verbos copulativos? Acuérdate de esto, ser, estar y parecer.
Y los predicativos, los que no son copulativos, los que tienen significación propia. Por ejemplo, yo te puedo decir camina o caminar, correr, saltar, esos tienen significación propia. Yo digo, María camina, y así alguien me escuche solo esa frase, solo esa oración, ya entiende a qué me refiero. Pero si alguien que solo me escucha, María es, y de repente tú dices, María es qué, no entiendes muy bien sobre lo que estábamos conversando porque ese verbo no me indica nada. Sin contexto, los verbos copulativos no funcionan. ¿Listo? Que se te quede claro. Muy bien, vamos a ver ahora el adjetivo calificativo en función atributiva, con los verbos copulativos. Muy bien. Fíjate, ¿ah? Tenemos la oración, Adela es hermosa. ¿Correcto? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el sujeto? Adela, muy bien. ¿Qué se dice de Adela? Que es hermosa. Muy bien. Entonces, ya quedamos claro que Adela es el sujeto. ¿Qué se dice de Adela? Que es hermosa. Muy bien, fíjate, ¿ah? Ahora vamos a reconocer cuál es el adjetivo calificativo. Pues creo que está súper evidente, ¿no? La palabra hermosa es el adjetivo calificativo. Bien, perfecto. Ahora te voy a preguntar algo. La palabra hermosa, el adjetivo calificativo, ¿a quién modifica? ¿Al verbo es o modifica a Adela? ¿A cuál de los dos? Ah, muy bien. Modifica al sustantivo que cumple función de sujeto. Correcto. Cuando esto sucede, primero debes asegurarte que el verbo sea copulativo. Muy bien. Primero debes asegurarte que el verbo sea copulativo. Cuando eso funciona, entonces te das cuenta de que es un adjetivo calificativo en función atributiva, porque está modificando directamente al sujeto. Avanzamos. Ahora vemos la segunda clase, el predicativo. En este caso aquí, los adjetivos calificativos trabajan en dos casos. El primero es con los sujetos y el segundo es con el modificador directo. Vamos por el primero. Sujeto. Aquí tenemos una oración. Luis camina calmado. ¿Correcto? Para eso debes tener cuidado y darte cuenta de el verbo. Este verbo será copulativo o será no copulativo. Muy bien, es un verbo copulativo. Perdón. Muy bien, es un verbo no copulativo. Porque yo digo Luis camina y así solo escuche esa frase. Fuera de contexto yo entiendo qué cosa está haciendo Luis. Avancemos. El sujeto aquí es Luis. ¿Correcto? El que realiza la acción. El verbo es camina. ¿Correcto? Y el adjetivo calificativo es calmado. ¿Está claro todo? Muy bien, ahora te voy a preguntar algo. La palabra calmado, al ser adjetivo, ¿puede trabajar con el verbo? Podemos decir camina calmado. Aunque tiene sentido, aunque tiene concordancia, no puede. El adjetivo nunca modifica al verbo, solo puede modificar al sustantivo, que en este caso cumple función de sujeto. Oiga, y si quisiera que esa palabra, calmado, pueda trabajar con el verbo, tendrías que transformarlo en un adverbio. El adverbio sí puede hacer eso. Y así sí, así como está no, no, así como está no. ¿Qué debo hacer? Agregarle la partícula mente. Si yo dijera Luis camina calmadamente, ahí sí ya no puede trabajar con el sujeto, sino trabajaría con el verbo. Pero en este caso no, pues en este caso está trabajando directamente con Luis. ¿Correcto? Cumple la función, sí. Verbo no copulativo, entonces ese adjetivo trabaja con
lis. ¿Se entiende? Eso es el segundo caso de predicativo, cuando trabaja el adjetivo con el objeto directo. ¿Está bien? Fantástico. Ahora vamos a las clases, ¿ya? Número 2, o siguiente, las clases. Tenemos dos clases, el especificativo y el explicativo. Vamos por el primero, el especificativo. Fíjate, tenemos tres arbolitos aquí. Un arbolito mediano, un arbolito grande y un arbolito pequeño. ¿A cuál me refiero yo? ¿A cuál de los tres? Por supuesto, al tercero. ¿Qué he hecho? He especificado a cuál me refiero. Árbol pequeño, aquí abajo está, con letras verdes. Árbol pequeño. Cuando yo coloco el adjetivo calificativo después del sustantivo, cuando lo coloco después, estoy especificando cuál de los elementos, cuál de los sustantivos hago mención. Por ejemplo, si yo digo la mesa verde, pues esa mesa verde la elijo en oposición a las otras mesas que no deberían ser verdes. La ventana rectangular, es que hay otras ventanas que no son rectangulares y yo me refiero solo a esa que es rectangular. ¿Se entiende el especificativo? ¿Está claro? Ya, acuérdate, el especificativo sirve para seleccionar un elemento del conjunto por una característica y debes colocarla después, no antes, debes colocarla después. Oiga, pero si yo lo quiero colocar antes, pues ya no sería especificativo, sería explicativo. Ahora vamos con el adjetivo explicativo. Fíjate, en la imagen aparece Inés Melchor, es una de las grandes atletas que tiene el Perú. Oración, Inés es una esforzada deportista. ¿Cuál es el sustantivo que quiero trabajar? Deportista. Muy bien. Entonces, ese término, deportista, tiene su propio adjetivo, esforzada. Pero ojo, hablando de Inés, ella debe tener, imagino yo, no solo una cualidad, el de ser esforzada. Yo imagino que es disciplinada, es responsable, es decidida y también es, por supuesto, esforzada. De todas esas características que tiene, ¿a cuál me refiero yo? ¿Cuál quiero resaltar? Exacto, esforzada. ¿Y por qué no lo pongo después? Porque quiero hablar de una característica que ella tiene, de muchas otras que tiene. Si lo pusiese después, ya sabes, estaría refiriéndome a muchas deportistas, pero solo ella es la esforzada, las demás no lo serían. ¿Quedó claro? Bien, ahora vamos por los grados. Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Estos son los tres grados que tiene el adjetivo calificativo. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Y aquí, el primero, el grado positivo es el grado llano. Aquel grado que no tiene ningún nivel de intensidad. No es ni mucho, ni poco, ni poco. O sea, es el grado, por decirlo de alguna manera, el grado normal. Aquí, ejemplo. El coche primero es bonito. Ni es muy bonito, ni es poco bonito. Simplemente está en el grado llano. Esos términos lo utilizamos comúnmente. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Avancemos. En el grado comparativo existen tres. Está dividido en tres. El de superioridad, el de igualdad y el de inferioridad. Nuevamente, vamos por partes. Aquí estamos. Fíjate, para los grados comparativos, acuérdate que siempre hay una estructura. Lo que ves en amarillo, en la parte de abajo de los dos carritos, de los dos autos, eso que ves en amarillo, esa es la estructura para el grado de superioridad. Un auto es más rápido que el otro. Acuérdate, lo amarillito es la estructura obligatoria para el grado de superioridad. Siempre tienes que colocar eso. Y cuando hablamos de grado comparativo, también acuérdate que estamos comparando, estamos relacionando dos elementos y estamos trabajando en función a un adjetivo en grado positivo. Fíjate, en este caso, un auto es más superior, ¿no? Es superior. Un auto es más rápido
que el otro, ¿correcto? Entonces aquí está. De rojo es el adjetivo que tú vas a comparar, ¿correcto? Ese es el adjetivo que tú vas a comparar. No lo olvides. El segundo es el de igualdad. También tiene su propia estructura. El tigre es del verbo ser y tan de grado de intensidad. Comparativa, ¿no? El tigre es tan, adjetivo en grado positivo, feroz como, adverbio comparativo, el león. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Ahora, grado comparativo de inferioridad. Fíjate, tenemos aquí a Aquaman y a Don Ramón. Y decimos, Don Ramón es menos fuerte que Aquaman. ¿Está claro? ¿Ves la estructura? Es menos y que, profesor, me vengo dando cuenta que se parece mucho a las otras estructuras. Claro, por supuesto, ya te diste cuenta. Pero podrías cambiarlo si gustas. Podrías decir, es más. Y no habría problema. Pero ten cuidado con el adjetivo en grado positivo de adaptarlo a la comparación que quieras. Porque, por ejemplo, si solo cambias la primera parte de la estructura y dirías, es más, en vez de es menos, quedaría, Don Ramón es más fuerte que Aquaman. Claro, la idea queda clara, pero eso no te lo cree ni la bruja del 71. Que quede claro por ahí, Muy bien, sigamos. El adjetivo superlativo, el tercer caso ahora, está dividido en dos, en absoluto y relativo o perifrásico. En el caso del absoluto, también tiene una subdivisión, directo e indirecto. Vayamos a ver. En el primer caso, aquí tenemos a una simpática, agradable y carismática Emma Watson. ¿Qué quiere decir grado absoluto? Que es el mayor grado del adjetivo, pero independientemente de comparaciones. O sea, no se compara con nadie, al menos en su estructura básica. ¿Y por qué directo? Porque ese grado lo dices en una sola palabra. Tomas el adjetivo calificativo en grado positivo y le agregas la partícula ísimo, o ísima en todo caso, famosa, del adjetivo calificativo en grado positivo, más el ísimo o ísima, y queda famosísima. O sea que no solo tiene una fama común a los mortales, sino es inmensamente superior. Otro ejemplo, no me vas a decir que no conoces a este simpático caballero que siempre es tan polémico. Exacto, él es Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Aquí tenemos, él es célebre, por supuesto. ¿Es más que célebre? Por supuesto también. Entonces podríamos decir que es celebérrimo. Hey, un momentito, hace rato no dijeron que era ísimo o ísima. Sí, esa es una forma, pero hay otra también, con la partícula érrimo o érrima. En este caso es celebérrimo, ¿ya? Para referirse a una persona muy célebre, ¿correcto? Pero siempre en una sola palabra, siempre en un solo término. Pasamos a lo siguiente. Ahora, el grado superlativo absoluto indirecto. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que el directo se forma en una sola estructura? Pues ahora, para ser indirecto, indicando ese mismo grado de absolutez, ahora se necesitan dos palabras diferentes que forman una misma unidad. Por ejemplo, felices, grado positivo, y muy, un adverbio de intensidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces son extremadamente felices, también podría ser. Aquí tenemos otro ejemplo. Absoluto indirecto. Demasiado valientes. Tú sabes que los espartanos eran gente aguerrida, gente decidida, gente fiera, y nadie dudaría que eran demasiado valientes. No solo valientes, sino exageradísimamente valientes. Y ya deduciste aquí, y ya te diste cuenta aquí, que no solo existe el adverbio intensificador muy, también está demasiado, exageradamente, excesivamente y así. ¿Correcto? Ten cuidado, no solo uses el muy, 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 muy. Hay muchos otros para indicar el grado superlativo absoluto indirecto. Ahora pasamos a la concordancia. Tú sabes que la concordancia es la relación armónica que existe entre un elemento y otro. En este caso, sustantivo y adjetivo. Existen dos casos. El primero que ya te acabo de mencionar y el segundo, distinto género y número. Vayamos por el primero. Fíjate aquí, el sari rojo. La palabra sari es masculino y la palabra rojo
es masculino también. La palabra sari es singular y la palabra rojo también es singular. Entonces tenemos aquí un caso de concordancia entre sustantivo y adjetivo en mismo género y número. ¿Correcto? No podría decir el sari roja. No se podría decir eso. ¿Correcto? Mucho cuidado, ¿ah? Luego el segundo caso. Distinto género y número. Fíjate aquí. Doña Flor y sus dos maridos. Mucho cuidado con esto, no te escandalices, es el título de una hilarante novela de un gran escritor extinto ya, brasileño, Jorge Amado. Te recomiendo que leas el libro, es fascinante, es muy bonito. Bueno, tenemos que la primera parte, Doña Flor, es femenino, sus dos maridos es masculino. Regresamos, Doña Flor es singular, sus dos maridos es plural. Oiga, y si quiero juntar la estructura y colocarle un adjetivo calificativo, ¿cómo hago? Lee abajo, Doña Flor, singular femenino, y sus dos maridos, plural masculino. Son maduros. ¿Correcto? Oiga, maduros es masculino plural. Por supuesto, es masculino plural. La Real Academia, ten mucho cuidado con esto, la Real Academia no avala el lenguaje inclusivo. Es algo que está fuera de toda consideración. Por tanto, tú debes regirte por esos lineamientos, por esa normativa que tal vez en algún momento se modifique, tal vez en algún momento varíe, pero en la actualidad es lo que nos rige para la gramática. Avancemos. Ahora vamos a ver la metábasis. ¿Qué es la metábasis? Es el proceso en el cual las palabras cambian de categoría gramatical. Enredado, ¿no? Ya, te lo explico así. El adjetivo puede transformarse en un sustantivo. ¿Quedó claro? ¿Mejor? Ya, ahora sí. Y ese proceso de que el adjetivo se transforma en sustantivo se llama sustantivación. Hay dos formas, una con determinantes y otra sin determinantes. Pasamos. Con determinantes, aquí está, abajo. El vivo vive del tonto. Claro que la frase continúa, pero yo he querido cortarla aquí para poder hacerlo más sintético. La palabra vivo y la palabra tonto son adjetivos calificativos, pero en esta oración no cumplen función adjetiva, sino se han transformado en sustantivo. ¿Y por qué? Por el artículo, que es un determinante, el. Perdón, pero al otro lado no está el, está del. Pero ya sabes que del es una contracción que existe entre la preposición de y el artículo el, y forma del. Entonces ahí está incluido el artículo, el determinante. ¿Ya? Tonto también pasó a transformarse en un sustantivo por este fenómeno. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Ahora vamos a ver el caso de sin determinantes, o sea, sin artículos. Justos pagan por pecadores. La palabra justos y la palabra pecadores, que son adjetivos, acaban de transformarse en sustantivo por estructura. ¿Correcto? Bien, eso es la metábasis. Ahora vamos a ver el segundo caso, la adverbialización. Pero primero quiero que te centres, que observes bien la palabra, no pestañees. Ahí está, no te olvides. Suscríbete. Regresamos. Al adjetivo le puedes agregar la partícula mente y en automático se transforma en un adverbio. Simple. Dejó de ser adjetivo y pasó a ser adverbio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, no te olvides suscribirte. Ya sabes, si te gustó el video, no te olvides darle pulgar arriba, compartirlo. Es importante compartir el conocimiento. Si no se hace, no tiene sentido. Y también, si tienes algún comentario sobre algo que no hayas entendido, que quieras que te explique, o sobre algún tema que quieras que trabajemos, no te olvides, escríbeme nada más. Y lo último que te voy a pedir es, no te olvides de suscribirte. Hasta la próxima, nos vemos.